Hola, bienvenidos a todos a esta primera charla de Comunidad Cinéfila, sala virtual. Vamos a disfrutar de una conversación entre María Silvia Esteve, la directora de Silvia, y Astrid Rie, periodista de Página 2 y La Nación, especialista en cine, que nos van a contar algunos aspectos de la película que pueden ver en nuestra sala virtual entrando a comunidadcinefila.org, www.comunidadcinefila.org, y pueden comprar, como en una sala de cine, la entrada para verla, la entrada de esa película y de muchas otras que están en este mes en nuestra sala. Los invitamos a disfrutar de la charla y luego a ver las películas. Bueno, gracias Alejandra. Bueno, hola María Silvia, ¿cómo estás? Hola Astrid, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá con Eh, problemas técnicos con el celular, pero ahí voy. se te escucha perfecto. Bueno, Ah, la idea es que hablemos de tu película, Silvia, este documental tan personal sobre tu madre, que lleva el nombre de tu madre, pero que también en el que hay mucho trabajo tuyo de edición, trabajos, bueno, sobre las voces en off, la imagen. Y vos describiste esta película como una forma de justicia. Y te quería preguntar, supongo que por supuesto en primera instancia esa forma de justicia lo que busca es justicia para tu mamá, pero ujú. como tu mamá murió, lo que motivó también la película, te quería preguntar si también, ¿qué otras cosas tenías en mente cuando pensabas en esta película como una forma de justicia? No sé, también pensaste que podía ser una forma de justicia para vos, para tus hermanas o para otras mujeres. Quería que me cuentes un poco de eso. En realidad lo que tiene interesante todo el proceso de la película es que inicialmente partió de como de una necesidad personal y muy de a poco se convirtió en otra cosa, ¿no? Como inicialmente era un tema de, ahora que lo pienso, no se trataba solamente de mi mamá, sino que se trataba de yo valerme de alguna herramienta o de alguna forma de contrarrestar lo que había pasado, ¿no? De darle una voz a mi mamá, pero también hacerla subsistir de alguna forma en la memoria, el ir más allá de la muerte. Pero de a poco, mientras iba avanzando, me di cuenta que lo que había vivido mi mamá también representaba el ser mujer dentro de una generación y las exigencias de lo que es el ser madre, las exigencias de las concepciones de belleza tan terribles que son impuestas a la mujer, incluso al día de la fecha. Entonces ya Silvia de a poco se fue convirtiendo en otra cosa y también después de mostrar la película y de tener el feedback de otras mujeres, también de la edad de mi mamá, me di cuenta de eso, ¿no? Como que la película se había universalizado. Entonces no se trataba solamente de hacer justicia por la historia de mi madre, sino que también se trataba de hacer justicia por esas otras voces que habían sido desescuchadas. Entonces, de alguna forma, Silvia no era solamente Silvia quien no había sido escuchada, sino que eran estas otras mujeres que a través de la película, de alguna forma, ganaban también una voz. Y eso también fue muy lindo, ¿no? También de mostrar la película, porque muchas personas después me escribieron y me dijeron que se sentían no solamente muy representadas a través de mi mamá, sino que también a través de nosotras, y como la historia de ella, o para ciertas chicas también mi mamá había sido también su propia mamá, entonces que era algo verse reflejada de esta manera, ¿no? Como en el film. Entonces sí, Hay, empezó de algo personal que se universalizó de alguna forma. justo hablabas de tu mamá como enmarcada también en una época, ¿no? No sé en qué año nació tu mamá, de qué año es tu mamá. Mi mamá es del 54, cincuenta y nació en cuatro y 1954. hay algo que aparece mucho en la película que es este temor a que la tildaran de loca, ¿no? Que tenía que ver, y que casi que por momentos a veces la trataban de loca, que creo que tiene que ver con su historia personal, ¿no? Que si uno ve la película, ella había una historia complicada con su propia madre, pero también me parece que es como una marca de época que cuando las mujeres querían alzar la voz o denunciar algo que les estaba pasando,
muchas veces como la forma más fácil de silenciarlas era tratarlas de locas, ¿no? Mirá esta loca que se queja. Entonces, te quería preguntar en este sentido, si crees que si tu mamá hubiera formado parte de otra generación, con la historia con la que ella traía y las situaciones que atravesaba, si crees que hoy en día una mujer como tu mamá tiene más escucha o un poco más de contención, si crees que ahí hay algo que cambió. Es que en realidad, por ejemplo, siento que con el transcurso de los años, sobre todo en estos últimos 10 años, las cosas han cambiado sideralmente para la mujer. Sobre todo, por ejemplo, yo estaba hablando sobre cómo era mi situación dentro del ámbito laboral, como cuando yo empecé trabajando dentro de lo que era la televisión y la publicidad, yo tenía que tolerar ciertas cosas o había hombres que se tomaban ciertos atrevimientos que al día de la fecha hoy no podrían hacerlo. Entonces, y estoy hablando de cosas que yo permitía hace 5 años, hace 10 años, cosas que en ese momento estaban normalizadas y que hoy sería una denuncia, serían personas que perderían su cargo, digamos, por hacer cosas que habían hecho en ese momento donde estaba naturalizado y era algo de chiste, ¿no? Como, bueno, no exageres, es así, hay que pagar el derecho de piso. Entonces, de a poco siento como que nosotras como mujeres estamos como cambiando nuestro rol y nuestro lugar dentro de la historia. Entonces sí pienso que hay muchas cosas que se siguen perpetuando. Se sigue poniendo en duda a la mujer, se sigue poniendo en duda en que si una mujer hace un reclamo o lo que fuere, siempre se pone en duda primero a la mujer más que al victimario. Entonces, en ese sentido, siempre está la mujer más en tela de juicio. Pero sí creo que si hay tanta diferencia en el transcurso si hubo tanta diferencia en el transcurso de estos últimos 5 o 10 años, para lo que era la época de mi madre, la diferencia es abismal. Entonces sí creo que mi mamá hoy por hoy como mujer tendría otra libertad, habría podido tomar otras decisiones. Por ejemplo, yo me siento con una libertad que sé que mi madre no contaba en ese momento. También ya hoy por hoy tener yo en mis 30 puede que quiera ser madre, puede que no, no es una exigencia el formar familia, también como el estar buscando tu propio camino es algo más que está como dado dentro de esta época y siento que no era de esa forma en ese momento, ¿no? Siempre mi mamá estaba el miedo de que fuera una solterona, de que no se casara, que se tenía que casar, que si no, que iban a decir los demás. Eso siento que por suerte ha cambiado de una forma muy impresionante y creo que justamente por esto ella en este momento presente, en este tiempo en el que estamos viviendo, ella sí podría haber ejercido, sí podría haber ejercido todas las carreras que ella que estudió, que podría Ella haber sí. sido otro tipo de mujer. Así todo, tengo entendido que las reacciones a tu película fueron bastante dispares cuando los espectadores eran hombres o mujeres. Quería que me cuentes un poco qué percibiste, qué reacciones tuviste de ambos lados, digamos. Bueno, del lado de mujeres siempre he tenido una acogida maravillosa. O sea, siempre del lado de las mujeres ha sido un agradecimiento, ha sido como una recibida muy, muy linda. Salvo en ciertos casos cuando se trataba de que había ciertas personas que se identificaban un poco con el rol de su propia madre y que tenían un rol no resuelto con sus madres, porque después indagando sobre por qué les había enojado la película se trataba de eso, de que tenían una mala relación, de alguna forma no se podían conciliar con ciertas cosas que yo había aceptado o no en mi mamá. Eh, del lado de las mujeres me ha pasado eso, pero del lado de los hombres, en cambio, sí me ha pasado, sobre todo de lo que son los hombres dentro de la edad de mi padre, que había un rechazo rotundo en ciertos hombres, pero terrible, hasta el punto en el que yo he estado, o sea, he ido a un festival, estaba en un festival en Italia y uno de los jurados dos de ellos, pero uno de ellos se paró en medio del Q&A, el preguntas y respuestas, y se me puso a señalar y me dijo, ¿y tu padre qué piensa de esto? ¿Tu padre qué dice de esto que hiciste? ¿De esto que le hiciste a tu padre? En general siempre me sucede mucho que el hombre se suele incomodar ante el hecho de que hay otro hombre que está expuesto. Ahí siempre está como esta cosa de como un pudor, ¿no? Y como este miedo del por qué se está exponiendo a otro hombre y nadie se está preguntando y qué pasa con esta otra mujer que por tantos años cayó, que se cayó y que por tantísimo tiempo, si no existiera la película,
también seguiría siendo desescuchada, ¿no? Y esa voz representa otras muchas voces. También algo como una nota de color. Me causa mucha gracia porque en IMDb la película tiene muy pocas notas porque la película recién salió ahora hace poquito, pero las únicas notas malas son de hombres de la edad de mi padre, como de ese rango de edades, y no ponen puntuación 3, 4, ponen puntuación 1. Entonces es como... Mata. Y las mujeres son puntuaciones de 10 y los hombres son puntuación 1. Entonces, bueno, Mucha esa es la diferencia. diferencia. Sí, esa es como la Sí. prueba. Y, y hablando de tu padre, porque tu película se construye en gran parte en los VHS que filmaba tu papá, son registros familiares, ¿no? En donde aparecen vos y tus dos hermanas, vos sos la del medio, ¿no? Sí. Pero aparece muchísimo tu mamá. Entonces te quería preguntar, ¿por qué crees que tu papá filmó tanto a tu mamá? ¿Qué buscaba él en ese registro audiovisual? Creo que mi papá tenía una fascinación con Silvia. Era más una fascinación con la imagen de Silvia que con Silvia. Era más la idea de él haber logrado conseguir a esta mujer que le había costado tantísimo esfuerzo, tantísimo tiempo, ¿no? El lograr que mi madre estuviera a su lado. Él hizo una serie de cosas para poder lograr finalmente estar en pareja con mi madre, casarse, fue todo un trabajo. Entonces, de alguna forma, él tenía como una fascinación con su belleza, con lo que ella proyectaba, con su carisma, con la idea de ella como mujer. Y siento que esta imagen a lo largo de los años también se fue degradando, ¿no? No solo porque Silvia se escapaba ya de la cámara, sino porque él ya dejó de filmarla. Y quienes pasan a tomar la cámara somos nosotras, con mis hermanas. Entonces, de alguna forma también habla de eso, ¿no? Como de ese desgaste y también del desgaste de la relación y también del cambio en cuanto a la concepción de que tenía mi padre, de mi mamá. Y esto que me decís tiene que ver con las apariencias también, ¿no? Un poco casi como si para tu papá, tu mamá hubiera sido una mujer trofeo que se podía exhibir. Por otro lado, tu papá es diplomático o era diplomático y tu mamá había estudiado también diplomacia, que es una carrera que se basa en gran parte en la apariencia, ¿no? En lo que uno puede mostrar. Y te quería preguntar también lo que se nota un poco en la película, que para tu mamá era como una marca muy fuerte, como que el infierno que se vivía puertas adentro no se viera hacia afuera, ¿no? Que eso uno podría pensar que es, por un lado, también puede ser una marca generacional, porque es verdad que ahora hay como más disposición quizá a hablar de lo que pasa al interior de las familias, ¿no? La familia está un poco más tradicional, está más desmitificada. Pero también es cierto que tus padres durante mucho tiempo formaban parte de una clase diplomática, podríamos decir clase media alta, aunque vos, bueno, después contabas que mucho la apariencia, porque quizás no había plata para pagar el colegio, pero bueno, vivían en una casa bárbara con dos autos. Te quería preguntar, ese aparentar un poco hacia afuera, ¿crees que esa necesidad también que tenía tu mamá de que algunas cosas quizá no salieran no se vislumbraran, ¿crees que tiene que ver con una cuestión generacional o también con una marca de clase, de esa clase a la que pertenecían? Mm, Creo que tiene que ver más bien con un tema de... En realidad es una mezcla de cosas, porque por un lado también estaba la concepción de la familia como marca de éxito, ¿no? En esa época, ¿no? Y el ser mujer de familia y el alcanzar ciertas cosas significaba el haber triunfado de alguna forma, ¿no? Y eso ahora siento que estas concepciones cambiaron a lo largo de los años y ya sigue siendo también el qué aparentar, o sea, sigue siendo las apariencias, pero qué se aparenta es distinto, ¿no? Como son dos cosas distintas. Pero sí creo que tiene que ver mucho también con una clase, digamos, una clase social. O sea, mi mamá, desde que ella era muy, muy chiquitita, su padre, él vendía Mercedes-Benz, fue el primero en traer Mercedes-Benz acá al país, entonces siempre se gozó mucho de esta apariencia de que se tenía la gran mansión, que se tenía la gran estructura. Silvia siempre era hermosa, siempre estaba feliz, siempre estaba contenta, y sin embargo, puertas para adentro también siempre estaban por rematar la casa, venían los acreedores a ver la casa, después
Al día siguiente mi abuelo solucionaba toda la situación con algún amigo, con algún favor o algo y sacaban el cartel de remate. Entonces eso es algo de lo cual mi mamá se acostumbró desde muy chiquitita, era más bien el proyectar una imagen para después terminar creyéndola, ¿no? Entonces de alguna forma también siento que eso se inculcó en nuestra crianza desde un lugar también, si se quiere, lindo, porque mi mamá nos construía estas ficciones y nosotras vivíamos de ficciones para poder subsistir a la realidad, que era muy cruda, que era muy dolorosa, pero de alguna forma se trataba de como de una disociación de la realidad, era como necesitar disociarla para poder seguir adelante, entonces se trataba de proyectar una apariencia que al mismo tiempo siento que mi mamá necesitaba de esa apariencia para poder seguir para poder seguir subsistiendo dentro de este círculo, cuando en realidad creo que si ella hubiera exteriorizado lo que efectivamente estaba pasando, esto se hubiera roto mucho tiempo antes y tal vez habría escapado de eso, no se sabe realmente, pero sí creo que es como una mezcla de cosas. Sí creo que también está sumamente ligado a una clase social, obviamente, sí, eso es como casi inherente. Es algo generacional también. Y creo que también es una jugada psicológica que uno se hace a veces para seguir perpetuando ciertas cosas, ¿no? Esas ficciones, sí, por ejemplo, cuando, como contás en la película, que iban a ver casas, cuando vivían en Chile, a ver casas que estaban en venta, por ejemplo, imaginarse cómo sería vivir en esas casas, por ejemplo. Exacto, sí. Como que en Eh, ese momento, o sea, desde que éramos muy chiquititas, mi mamá nos decía, elijan la casa en la que más les encantaría vivir. Y veíamos esa casa y mi mamá averiguaba si es que estaba en venta o en alquiler y la íbamos a ver. Y siempre mi mamá charlaba con la persona de la inmobiliaria como si fuéramos efectivamente a comprarla o alquilarla y nosotras lo creíamos. Digamos, elegíamos nuestra habitación, dónde iba a ir nuestra cama, cómo iba a ser la pileta, como era algo que creíamos. la desilusión después no era grande, si no la No, porque compraba. siempre era como la proyección, entonces era, no fue esta casa, pero va a ser la próxima. Entonces siempre Ah, era, nunca se terminaba de romper el mito, ¿no? Pero creo que por mm, eso también seguimos, como pudimos mm. tener más o menos una infancia sana dentro de lo, si se quiere, extraño, ¿no? De vivir de Mm. ficciones. Y hablando de eso, uno obviamente viendo la película te vas enterando de cosas, bueno, sobre todo cómo tu mamá se vio coartada con muchas cosas, sobre todo con su carrera y cierta, una violencia que ve en tu casa, pero nunca, digamos, la sensación es que lo realmente medular, lo que realmente pasaba, lo dejaste fuera de campo. Los Ujú. episodios quizá más incómodos o más violentos. Y te quería preguntar por qué o cómo tomaste esa decisión bueno, de hasta dónde mostrar y jugar con ese fuera de campo. Uno imagina, adivina, aparte, bueno, algunas cosas vas contando que se vivía una situación de violencia, pero no está retratada Es que crudamente. yo quería que la película fuera una historia de amor entre una madre y sus tres hijas. Y yo sabía que si yo había ciertas cosas que las explicitaba, se iba a tratar no una película sobre Silvia, sino como Silvia como víctima, la violencia que vivió, una película más de violencia familiar, más que lo que efectivamente yo quisiera, más que lo que yo efectivamente quería trabajar, ¿no? Que era el tema de la figura de la madre, el tema de las cosas no dichas. Entonces, de alguna forma, todo lo que está dentro de la película está de una forma funcional, está solamente para poder entender o como inferir la magnitud de lo que sucedía en la casa, pero eso no es lo importante. Por eso la película no se mete ahí. Lo importante es que todo eso que está ahí es para tratar de entender el por qué nuestro vínculo era como era, por qué éramos un clan, por qué éramos tan unidas, también las cosas que Silvia relegó, el costo de que Silvia no ejerciera su carrera, el costo de que alguien como mi madre no pudiera realizarse en la vida. ¿No? Digamos como que todo es algo simplemente, el tema de la violencia es algo simplemente funcional dentro del relato, no es parte del relato. Al mismo Mm. tiempo siento que de alguna forma hay que saber diferenciar, ¿no? Lo que cuando uno hace una película, hay que saber diferenciar lo que es la vida privada de, de una película. Entonces, hay ciertas cosas que sí creo que hay que cuidar porque también a fin de cuentas se trata de, no creo en la cosa desencarnada, en la exposición desencarnada, siento que eso es solamente como un acto egoísta, porque sí está todo ahí afuera, pero ¿y después qué?
como sí creo en el hecho de tomar algo que duele para transformarlo en otra cosa. Y entonces Silvia trata eso. Entonces lo que duele tiene que estar ahí solo para llegar a ese otro lugar, ¿no? Mm, Que es, digamos, la conclusión de la película. mm. Esto lo tengo que leer porque es algo que decís al final de la película, que vos hablás en off y decís, se supone que debería escapar una versión idealizada de vos, le decís a tu madre, ¿no? Pero no puedo, no quiero hacerlo, no puedo no justificarte. Te quería preguntar ¿a qué crees que responde esa necesidad que decís no puedo no justificarte? O quizá, bueno, parecieras como decir, quizá te estoy idealizando un poco, pero bueno, es lo que me sale. ¿Por qué? Justamente ayer yo hablaba de la necesidad de los héroes en la vida. Sobre todo cuando se trata, cuando uno crece en un contexto muy hostil y muy cruel. Hacen falta héroes. Y mi mamá, por un lado, o sea, sí, con mis hermanas nosotras entendemos los errores de mi mamá, entendemos las cosas que ella hizo mal, pero a fin de cuentas y a lo largo de los años lo único que queda son las cosas lindas. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió también permanecer sanas en un contexto sumamente difícil? Entonces, yo de alguna forma no puedo condenarla a mi madre, porque yo también entiendo su historia y entiendo lo que ella vivió, entiendo lo que ella sobrellevó y sé que si yo hay ciertas cosas que exponía también dentro de la película, un otro no lo iba a poder entender desde el lugar en el que nosotros la entendemos porque tenemos ya todo un bagaje, digamos, de vivir con Silvia por tantos años. Es muy difícil poner eso en una película, en una hora y media, como poder decir, sí, esta persona hizo todo esto, pero si yo lo entiendo, lo justifico, porque, qué sé yo, también errar es humano. Y creo que también es entender cuando uno crece que los padres nunca son ideales, digamos, y que cometen sus errores, que tienen sus matices un poco oscuros, pero son humanos. Entonces, dentro de todas sus falencias, están igual que confundidos que uno, están igual de perdidos, tienen un montón de materias pendientes, y eso no los hace menos increíbles y no les hace su hacer menos importante. Entonces, de alguna forma, yo elijo esa versión de Silvia porque todos tenemos que elegir, ¿no? Con qué versiones quedarnos, como hasta incluso de nuestras memorias, cuál es la versión de la memoria, o sea, de lo que pasó que nos vamos a quedar y que va a perdurar con nosotros. Y son siempre elecciones que uno hace, ¿no? Y se trata Eh, de eso, Silvia. Te quería preguntar en relación con la memoria, algo muy interesante es que vos hablás en off y tus hermanas también en toda la película, en muchas partes de la película, cada una va contando lo que recuerda, muchas veces esas versiones son contradictorias, tienen distintas versiones de un mismo hecho, y las voces Ujú. de ustedes tres se funden, ¿no? Para el que no las conoce y está viendo la película, hay momentos que uno no entiende muy bien cuál de las tres hermanas está hablando, y casi como que terminan conformando una sola voz, ¿no? Como si fueran, no sé, una hidra, pero de tres cabezas y van ahí hablando, y me parece que eso también es una idea acerca de la memoria, ¿no? Me parece que justamente lo que estás mostrando, me parece, es que para vos la memoria obviamente no es algo estanco, sino es algo polifónico, que se va construyendo, que puede ser contradictorio. Entonces, te quería preguntar, después de haber hecho la película, atravesado todo este proceso de hacer la película para vos, ¿también cambió tu percepción o tu recuerdo, tu memoria de todo lo que pasó? ¿Lo transformó lo que vos recordabas? Eh, yo realmente sí, o sea, sí creo que mientras, por ejemplo, me ha pasado que pasado cierto tiempo después de haber hecho Silvia, he vuelto a ver la película. Y después de volver a ver la película, es como el verlo así volcado de una cierta forma lineal. Fue como algo fuerte, ¿no? Porque hasta incluso lo que yo recordaba de la película es algo que se modificó, digamos, como que mi construcción de lo que estaba dentro de esa película era ya distinta con el tiempo a lo que efectivamente está dentro de la película y de alguna forma la película a medida que pasa el tiempo resuena de manera distinta en mí.
y repercute desde distintos lugares, porque yo, o sea, el pasaje del tiempo es inevitable. Entonces, de alguna forma, la persona que yo era cuando hice esa película ya no existe, digamos, yo ya no soy esa misma persona. Entonces, ya Silvia me afecta desde lugares distintos. Sí pienso que justamente por eso es que es tan impresionante el tema de la memoria como algo fluctuante, algo que continuamente se está resignificando, que está cambiando, ¿no? Como que de alguna forma por eso también están estas voces, las voces de mis hermanas que conforman todas una misma voz. Es como la idea de estar encerrados como en este círculo que continuamente se está regenerando y donde la identidad de lo que sucedió también va cambiando, ¿no? Es como que, entonces de alguna forma para mí eso es el volver a ver a Silvia y también el volver a recordar lo que pasó. Lo que yo ya recuerdo es distinto a como lo recordaba dentro de la película y eso para mí es impresionante, ¿no? Te quería preguntar de muchas decisiones que tomaste en relación a la película, cómo trabajás sobre la imagen. Bueno, hay toda una escena al principio que está basada en un video del casamiento de tu mamá con música, creo que es de Bruckner, ¿no? Como que uno intuye que se avecina, uno la ve a tu mamá girando con su vestido blanco y la música es sombría, ¿no? Que algo terrible se está cocinando. Y, y también, bueno, el tema de la música, y después también haces como un contrapunto con Lo que el viento se llevó, con Scarlett O'Hara, que hay un par de escenas de la película. Te quería preguntar por qué Scarlett, porque es un personaje, es una mujer fuerte, pero bastante manipuladora, ¿no? Como que Scarlett O'Hara se fijaba algo y no paraba hasta conseguirlo. Y quería preguntarte por qué jugaste con este personaje en la película. Que por otro lado es Porque único Scarlett ficcional, ¿no? Porque Scarlett en realidad era un personaje que mi mamá admiraba muchísimo. Porque para Scarlett, primero que todo lo increíble de Scarlett es que hay que entenderlo dentro de la época donde existía Scarlett. Porque si ya de por sí el desafiar ciertas estructuras hoy por hoy como mujeres es algo impresionante, dentro de esa época esta mujer que tenía todas las cosas sumamente impuestas, esta mujer primó su familia, no le importó el amor y siguió adelante de una forma, si se quiere, egoísta para conseguir lo que ella quería. Y no le importaba romper todo lo que fuera a su paso. Entonces, de alguna forma, ella es como la antítesis de la mujer perfecta, sobre todo de esa época. Entonces, el contar con esta libertad, con esta cosa tan desfachatada, ¿no? Como decir, yo me equivoco y aún así me reinvento. Y cada vez que me equivoco y puede que haga las cosas más terribles, pero de igual manera viví, viví mi vida, elegí. Y no me importó nadie más que mi tierra, mi familia y lo que para mí es importante. Y nada más, no existe nada más que para eso. Entonces, de alguna forma, siento que Scarlett era un personaje que mi mamá admiraba muchísimo por eso. Y creo que también por eso era la heroína máxima para mi madre, ¿no? Porque no le importaba ni siquiera el ser madre, lo cual es increíble porque para mi madre el ser mamá era como un rol tan importante, ¿no? Y sin embargo le admiraba a un personaje que Sí. era esta antítesis, ¿no? Y también por otro lado el tema de la música, de lo pomposo, para mí era importante el construir la película de Silvia como si fuera esta gran ficción, porque por un lado siento que las filmaciones familiares son en sí mismas una gran ficción, son una construcción, son algo que nosotros elegimos conservar en nuestra memoria, son momentos felices y son personas interpretando frente a la cámara por lo que dure el tiempo de la cámara, hasta que a veces se escapan realidades porque se pierde la concepción de la cámara y entonces digamos, es distinto, se escapa a esa ficción por segundos, pero en realidad siempre lo que hay filmado son ficciones. Entonces, si sobre esa ficción se proyecta la ficción de Silvia como mujer, la mujer perfecta, la mujer feliz, la mujer radiante, que encima se casa con un diplomático, que viajan por el mundo, que tienen la familia perfecta, entonces sentía que el poder construir con material de VHS, que en sí mismo su concepción era una ficción, y transformarlo y trabajarlo como una ficción, era como de alguna forma revelar la verdadera ciencia
no solo del material, sino también de cómo eran las cosas. Entonces, la idea era trabajar una ficción que se fuera resquebrajando, que se fuera despojando, porque también la película se va despojando de cosas, se van perdiendo cosas en el camino a medida que se avanza por Silvia. Y después se llega simplemente a la conclusión de que no hay nada que hacer ante lo que ya pasó. Es así, nos vamos despojando, se va despojando Silvia, se va despojando la imagen de ella y se va despojando también la idea que teníamos de la vida y la vida que era. Entonces, de alguna forma era coherente trabajarlo de esta forma, ¿no? Esta cosa grandilocuente, la idea de lo que era y lo que efectivamente era, ¿no? Claro, más grandilocuente, más intervenido al principio y después más crudo hacia el final, ¿no? Ujú. Y bueno, para cerrar, te quería preguntar, la película es de este año, digamos, la estrenaste este año, pero va teniendo su recorrido. Y como es una película muy personal, porque bueno, tiene que ver con tu historia, con la de tu mamá, tus hermanas, bueno, también implica a tu padre, te quería preguntar, hoy en día, cuando ves la película, o cómo te sentís con la película, ¿qué te pasa a vos con la película que hiciste? Em, es muy interesante porque, por ejemplo, sí lo puedo ver un poco en el proceso que tuvieron mis hermanas. Porque, por ejemplo, mis hermanas al inicio tenían mucha resistencia a que se hiciera la película. Y después, cuando fue el estreno, empezaron a ver, ok, empezaron a entender cuál era el valor de que existiera la película. Y después, ahora que ya efectivamente tuvo su recorrido, que ya tuvo su estreno, digamos, en Argentina, que hubo gente que las conocía, que las contactó, que les habló, que les contó cómo se habían relacionado con la película, lo que había sido Silvia para ellos, y así, es como que por primera vez el otro día mi hermana me dijo, estábamos hablando con Gusi, mi hermana mayor, o sea, las dos, Mona y Gusi, y estábamos hablando con Gusi y decíamos cuánto nos alegraba que existiera la película, porque de alguna forma sí, mamá había tenido alguna forma de justicia. Efectivamente, mamá sí, su historia se había resignificado de alguna forma, mamá sí podía habitar a través de otras personas. Entonces, para mí, el hecho de que ellas pudieran decirme eso y de que me dijeran que estuvieran orgullosas de la película y que eso existiera en el mundo, por un lado me generó un alivio enorme, ¿no? Porque yo tenía tanto miedo a hacer daño con la película, tenía tanto miedo a exponer de algo y después quebrar algo que fuera irreparable. Y de alguna forma eso, con mostrar Silvia, se convirtió en otra cosa. A mí lo que me pasa es que hoy por hoy Silvia es como que no, siento que tengo como una disociación, ¿no? Porque para mí el hecho de hacer la película durante todo el proceso fue como un amparo, porque yo la tenía a mi mamá conmigo. Y ahora mientras más tiempo pasa, más lejos la siento. Entonces a mí me genera una cosa agridulce, es como que es algo lindo, pero por el otro lado me da mucha tristeza. Y también me pasa así ahora que puedo ver la película como película, pero al mismo tiempo hay veces en las que me vuelvo a meter y es difícil. Todavía es una película que me es difícil. Bueno, te agradezco por la charla, la verdad que es súper interesante y bueno, ojalá ahora más gente la vea a través de Comunidad Cinéfila. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, un beso. Chao. Chao.